Ay, sí. Bueno, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en Progresa la Constitución. Estamos haciendo uno o dos live a la semana desde la Fundación Progresa, que, bueno, la Fundación ya tiene 12 años, que siempre ha estado en el debate público frente a las políticas públicas, frente a la política exterior, y también ha tenido siempre una mirada crítica sobre lo que han sido todos los procesos de estos últimos 12 años. Y hoy día el tema para conversar era nueva constitución y medio ambiente, nueva constitución y naturaleza. Y para eso invitamos a un amigo de la casa también, amigo Sebastián Benfeld, coordinador nacional de la campaña de Escazú, también estudia periodismo y me imagino, bueno, activista medioambiental y eh, gran conversador también sobre estos temas. Así que bienvenido, Seba. Gracias por acompañarnos hoy día. Nos atrasamos un poquito, pero esto queda guardado y también queda como para el repositorio de conversaciones que tenemos en progreso. Así que, Sí, no, lo importante es que ya estamos aquí juntos reunidos para conversar este tema tan importante. Yo de verdad te agradezco mucho la invitación, la consideración para poder estar en este espacio y también para conversar sobre un tema no menor de la Constitución, que tiene que ver justamente con todo lo que contempla respecto a la protección del medio ambiente, de los ecosistemas y también de entender el momento en el que nos encontramos, no solo en Chile, sino que en el mundo. O sea, creo que la nueva Constitución abre ahí un horizonte que obviamente contrasta mucho con la anterior, donde reconoce el contexto global de crisis climática, de emergencia climática y la necesidad de que el Estado se haga cargo de adaptarse, de mitigar, ¿no es cierto?, de tomar todas las medidas necesarias para poder enfrentar este nuevo fenómeno de la mejor manera. Así que, nada, agradecido, encantado de poder estar hoy día aquí conversando contigo sobre este tema tan importante. bacán. Seba, bueno, acá tenemos nuestra nueva constitución o la propuesta. Preguntarte, bueno, tú estudias periodismo y activista, estudias ciencia política y filosofía, entonces el ámbito jurídico no es lo de nosotros, sino que, pero sí como Exactamente. no vamos a entrar en esa discusión, pero sí podemos entrar como en la discusión normativa, me refiero como las orientaciones, el Claro. enfoque que ha tenido, cuál ha sido también la innovación de esta propuesta de la nueva constitución eh, frente a materia ambiental, frente a la antigua constitución. En esta nueva constitución hay un estatuto de aguas, hay un reconocimiento también de los derechos de la naturaleza, eso también es una innovación importante y un fortalecimiento del rol del Estado para combatir la crisis climática. Son algunas como de las normas bueno, no han dejado de ser polémicas también, pero se avanza también hacia un estado ecológico. Si yo te pregunto a ti, como, ¿a qué nos referimos como estado ecológico y de lo que tú has visto también en la campaña de Escazú frente a a otras constituciones, a otros estados, cómo podemos hacer ese paréntesis? No, yo creo que es un apellido sumamente importante, porque en el fondo está de entrada reconociendo que hay un deber, una necesidad de que el Estado se haga cargo de un tema no menor que tiene que ver justamente con el cuidado, con la protección, tutela de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, que es finalmente lo que nos permite que podamos vivir. O sea, si nosotros no tuviésemos un aire, por ejemplo, de calidad, estaríamos todos enfermos. Si no tuviésemos agua también que tomar, después de un par de días no podríamos vivir también. Para poder consumir nuestros alimentos necesitamos también de un medio ambiente que esté ecológicamente equilibrado y esas son cuestiones que hace no poco tiempo atrás no se entendían como cuestiones elementales, no se entendían cosas importantes. De hecho, durante mucho tiempo se entendía el medio ambiente como un recurso que se debía explotar, como había una necesidad de explotarlo a toda costa para satisfacer las necesidades del desarrollo. Y se pensaba, por ejemplo, que la mejor manera de combatir la pobreza, por ejemplo, era industrializando el país, o sea, creando más industria, trayendo más trabajadoras y explotando al máximo posible todos nuestros recursos naturales, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que eso no da abasto, o sea, que ese camino nos está llevando justamente a la destrucción de la especie humana en su conjunto. Y hoy día lo que nos hablan muchos informes climáticos, de expertos, de científicos, es que si seguimos la misma dirección, de aquí al 2050 prácticamente no va a haber planeta que habitar. Y creo que eso es lo que hace la Constitución al reconocer la necesidad de que haya un estado ecológico, ¿no es cierto? O sea, dejamos de ver el medio ambiente como un sujeto de explotación
que nos sirve para poder crecer, enriquecernos, y lo vemos por el contrario como un sujeto de protección que debemos defender, que debemos valorar, que debemos reconocer, y eso después yo creo que nos abre un paraguas muy grande de cómo nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a la vida en sociedad. O sea, este estado ecológico se materializa en cuestiones tan sencillas como que haya una educación ambiental, por ejemplo, que también de hecho es parte de la normativa que establece la Constitución y que implica que desde muy pequeños entendamos esto, que somos parte de un gran ecosistema, que estamos inmersos en él, que dependemos de él y que por lo mismo tenemos que protegerlo. Y después eso también se ve en las medidas que toma el Estado para garantizar, por ejemplo, agua de calidad, aire de calidad y así un sinfín de materias. Así que creo que por ahí aparte una gran transformación, ¿cierto? Como de cómo entendemos el medio ambiente y sobre todo cuando hablamos de estado ecológico, de cuál es el deber del Estado frente a ese recurso natural. Eh, este estado ecológico también es un estado, o por lo menos la propuesta de la convención, se habla como de que la naturaleza hoy día tiene derechos, o sea, como la naturaleza, que también es una innovación, también yo creo que trenzada por visiones también ancestrales, cosmológicas, muy antiguas. Y que hoy día yo creo que también la ciencia se ha dado cuenta de que en este caso, por ejemplo, los pueblos indígenas son un aliado, como en la lucha del cambio climático. Bueno, hay documentos, es otra visión de cómo se interviene, de cómo se convive con la naturaleza. Entonces, de lo que tú has podido hablar, ahora, bueno, tú estás en Ovalle, también visitando también comunidades que han tenido también problemas con, bueno, con empresas, con depredadores de la naturaleza. Entonces, ¿cómo toca esta nueva constitución con naturaleza, con derecho, de lo que has podido también hablar con las comunidades? Y yo creo que tiene que ver también con ese mismo cambio de paradigma, ¿no? Con la idea de dejar de la naturaleza como explotación y como un sujeto de protección. O sea, que tenemos que efectivamente defenderlo, cuidarlo y valorarlo de una forma en la que no lo hemos hecho antes. Al mismo nivel incluso que el que valoramos otras vidas como la vida nuestra, la vida humana, ¿no es cierto? Que también es tan importante. Entonces, cuando vamos derecho a la naturaleza, estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Como de entender que es también un ser vivo que requiere también de medidas que garanticen su protección, porque en el fondo esa protección implica también nuestra seguridad. Y efectivamente yo ahora, por ejemplo, me encuentro en Ovalle, que es una comuna dentro de Coquimbo que de por sí ya es muy hermosa y que tiene también muchos lugares con gran biodiversidad y está lleno de, por ejemplo, venía conversando hace poquito con algunas ONG de aquí que trabajan en protección del medio ambiente, que me decían que acá hay una gran cantidad de humedales, por ejemplo. Y en esa conversación vi muy bien ese cambio, ¿no es cierto? Como de cómo entendemos la naturaleza, porque me decían, mira, cuando llegamos acá, había un humedal súper importante, un humedal costero aquí de la región, que le pertenecía a una familia, no una, varias familias. Entonces lo que querían hacer estas familias cuando vieron este terreno, dijeron, bueno, este humedal es costero, está cerca de una playa, ¿por qué no ponemos aquí, lo encementamos completo y ponemos entonces un estacionamiento? Para así generar ingresos, ¿no es cierto? Y ganar más lucas. Ahí entonces vemos la naturaleza como algo que no nos importa, ¿no es cierto? Como, ok, es un terreno del cual yo le puedo sacar provecho, ¿no es cierto? Y no me hago cargo de nada más. Pero me decían, no, pues, o sea, no podemos permitir eso, porque justamente es el humedal el que evita, por ejemplo, que cuando haya un tsunami, el tsunami suba, ¿no es cierto? Que evita que el maremoto llegue más arriba, que afecte viviendas, por ejemplo, que afecte casas. Es también lo que regula, a propósito de estos días que hemos tenido tanta lluvia, es también lo que regula que no haya inundación, ¿no es cierto? Y en los lugares donde está construido sobre humedal, vemos que pasa siempre eso, vemos también que se inundan, hay personas o hay más bien inmobiliarias, por ejemplo, que han construido edificios encima de humedales y que llega una gran lluvia y el edificio derechamente se puede caer. O sea, porque es demasiada la cantidad de agua que cae en el lugar y también no está preparado para eso. O sea, tiende la naturaleza a ser más sabia y tiende a volver a su origen. Tiende a volver aunque uno le chante todo el cemento del mundo, tiende a volver a ser un humedal. Entonces, reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho implica también reconocer que dependemos de ella en parte y también que tiene los mismos derechos que nosotros, de poder vivir, desarrollarse
y también dejar en ella que florezca toda la flora y fauna que tiene que florecer. Y me decían, qué bueno sería que en este lugar donde quieren instalar un estacionamiento, por ejemplo, se deje derechamente vivir a las aves que pasan por la zona, que son aves migratorias y también son aves únicas que solamente podemos encontrar acá. Y donde entonces tenemos que empezar a ver cuál es el punto intermedio, o sea, cómo podemos llegar a disfrutar ambos, tanto los seres vivos, animales, ¿cierto? El espacio como también nosotros. Y en vez de, por ejemplo, construir un estacionamiento, podemos poner un observatorio de aves, por ejemplo, que también puede generar ingresos, pero también dejamos que las aves crezcan ahí, ¿cierto? Se desarrollen, se desenvuelvan, y así podemos también ir combinando, mantener un equilibrio, ¿cierto? Que también es parte de lo que establece la Constitución, mantener un equilibrio ecosistémico. Así que creo que ese es un paso súper importante que se ha dado en varios países. Se ha dado en Canadá, yo creo que es como uno de los ejemplos más icónicos, pero también en Latinoamérica, y eso es súper importante porque Latinoamérica es una de las regiones más biodiversas del planeta. O sea, tenemos una gran cantidad de diversidad que es única. Hay mucha gente que viaja de distintos lugares del mundo solamente para venir acá. Por ejemplo, volviendo aquí a la región, van al archipiélago de Humboldt, ¿no es cierto? Una zona única que tú dices, bueno, tenemos que conservarla y permitir también que pueda desarrollarse de la mejor manera posible sin intervenir tanto el ser humano y sin destruir este lugar que también es tan indispensable para todos nosotros. Se va haciendo ese link, ya que estáis hablando también de América Latina. Bueno, como te había presentado, tú eres el coordinador nacional de la campaña de Escazú ahora, que Chile, bueno, el presidente Boric Chile lo firmó. Eh, Contarle también a los que nos escuchan que este acuerdo tiene como objetivo como garantizar la implementación bueno, en América Latina y en el Caribe, todos los derechos de la información ambiental, participación pública, los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales. Me parece que es la zona con mayor cantidad de dirigentes y activistas ambientales muertos. Eh, Así es. entonces, es bueno, Latinoamérica y sus venas abiertas, como diría Galeano, pero un continente muy explotado. Y entonces, bajo esa perspectiva, para hacer el link Escazú, nueva constitución, ¿cuánto crees que dentro de la propuesta, de lo que ha sido el acuerdo de Escazú y lo que te ha tocado como eh, compartir también? Tú has ido al Senado, tú has ido a la Cámara de Diputados, has conversado con las comunidades. ¿Cuánto también queda de Escazú al interior, o sea, como enfoque, porque ya está ratificado como tratado internacional, o como acuerdo en realidad? ¿Cuánto de ese espíritu de Escazú hay en la nueva constitución? Sí, mira, yo creo que es súper interesante que nos pasó que el 2020 nosotros partimos la campaña, ¿cierto?, para conseguir que Chile suscribiera el acuerdo de Escazú y promovimos este acuerdo de todas las formas posibles en todos los niveles, o sea, tanto juntas de vecinos, con organizaciones ambientales, con centros de estudiantes, de colegios, de liceos, de universidades, institutos, etcétera, por muchos lugares distintos para conseguir que Piñera firmara. Y después de mucha presión, Piñera no firmó, pero sí quedó, creo, a mi parecer, una ola de interés en la ciudadanía en general y también luego que desencadena casi naturalmente en los representantes públicos, de que todo lo que establece el acuerdo de Escazú se plasma en otros espacios. Y inmediatamente el 2021, ya con las primeras elecciones, vimos como muchos candidatos, por ejemplo, a las alcaldías, ya incluían dentro de sus programas principios del acuerdo de Escazú. Vimos también cuando asumían también concejales que decían vamos a fiscalizar también con más fuerza en la línea de lo que establece el acuerdo de Escazú, y así diferentes candidaturas que empezaron a plasmar este objetivo y que luego cuando llegaron al poder lo primero que hicieron fue justamente levantar mesas participativas, por ejemplo, en la línea de lo que establece el acuerdo de Escazú, aumentar la transparencia, de cosas sencillas, por ejemplo, los consejos municipales transmitirlo. ¿Por qué digo esto? Porque esta ola creo que también plasmó a la convención y fue una cuestión que se vio desde el día uno. O sea, nosotros levantamos una campaña, de hecho, en su momento, de e-constituyentes, o sea, personas que se comprometieran con incluir los principios de Escazú en la Convención Constitucional. Se comprometieron varias personas, entre ellos algunos emblemáticos como Pasa, por ejemplo, como Fernando Atria también. La actual presidenta de la Convención también se comprometió con esta iniciativa y así varios más, Juan José Martínez, por ejemplo, etcétera. Entonces,
hubo desde ya un inicio, un compromiso de todos ellos como candidatos de incluir estos principios en la Constitución y que finalmente se plasmó, pero yo creo que de una manera que ni nosotros pensábamos que íbamos a llegar a tanto. O sea, desde el día uno, cuando partió la convención, nos invitaron, de hecho, a exponer dentro de la misma respecto al acuerdo de Escazú, respecto de cómo esto podía aplicarse al proceso de creación de la nueva constitución y también al texto que después se iba a elaborar. Nos escuchan atentamente durante un largo periodo de tiempo, luego también nos siguen consultando cosas respecto del tratado y finalmente hoy día, cuando uno ve la propuesta de nueva constitución, ve que prácticamente todo lo que establece el acuerdo de Escazú de una manera muy simplificada, ¿no es cierto? Muy acotada a lo que tiene que ver con un derecho de rango constitucional, queda establecido dentro de esta nueva propuesta y se habla justamente de acceso a información. Y yo, de hecho, pensaba, bueno, hay que ver bien cómo lo establece, porque Escazú es bien exigente en términos de información. Pide, por ejemplo, que tanto las empresas privadas como las empresas públicas transparenten respecto del daño ambiental de sus operaciones, del daño al ser humano que pueden provocar. Y yo decía, ¿estará esto? Sí, efectivamente está incluido. Yo decía, bueno, democracia ambiental es un tema súper importante, polémico también, que a veces cuesta que se incluyan estas conversaciones, y efectivamente está dentro de la nueva constitución, democracia ambiental y también mecanismos de democracia directa, por ejemplo, y creo que es una cuestión súper importante que va también en la línea de lo que establece el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con empoderar a la ciudadanía, o sea, que nosotros podamos efectivamente presentar el día de mañana proyectos de ley y decir, mira, sabes que hay miles de personas que están proponiendo esta iniciativa y el Congreso que tiene que discutirla. Creo que esa es una cuestión súper buena que también quedó dentro de la convención y lleva lo que yo decía, como esto no lo establece Escazú directamente, pero sin duda alguna que es el espíritu y creo que va un poco más allá de la propuesta original. Entonces creo que hasta quedó sobrepasado. El tema de justicia ambiental también está incorporado y incluso yo decía, bueno, debe ser como complicado que el tema de defensores ambientales, ¿no es cierto?, que quede también reconocido, que son importantes, que se les dé protección. Yo decía, bueno, esto puede ser materia de ley, puede que no sea necesario que lo incluyan, y efectivamente también lo incluyeron. Entonces, yo creo que nosotros como movimiento estamos muy contentos de que el tratado completo está dentro de la Constitución y que, bueno, de aprobarse vamos a tener aún más razones para implementar todos estos principios y derechos con más fuerza en nuestro país. O sea, se quedaron sin pega, decís tú. Se quedaron sin- No, o sea, efectivamente yo creo que logramos mucho con la convención, pero sin lugar a dudas es súper importante que todo el mundo sepa que estas son todavía, tú lo decías, Marco, ¿no? Nosotros no somos abogados, cada uno tiene su profesión, yo estoy estudiando periodismo, entonces para mí estos son muy buenos titulares, pero todavía tenemos que bajar esto, hay que hacer Sí, todo el cuerpo de la noticia y perdón. por lo mismo también tenemos que crear leyes de la convención, o sea, de la constitución hay que crear una ley que aterrice esto a lo concreto. eh, pero la gracia, en el fondo, es que el camino se abre un poco más fácil, porque antes con la constitución anterior, habían a veces cosas que podían conflictuarse, ¿no es cierto? O sea, como por ejemplo el derecho a acceso a información podía ser conflictuado con el derecho de las empresas de mantener reserva de alguna información que para ellos es estratégico e importante. Entonces, hoy día no hay conflicto en la nueva constitución y el acuerdo de Escazú, y eso facilita que el camino luego en el Congreso sea mucho más fácil para la elaboración de leyes y a nivel ejecutivo para establecer decretos, también cambios administrativos que también sin lugar a dudas van a ser muy importantes. Me llama la atención acá leyendo el texto sobre la distinción que hacen entre los bienes que serán inapropiables, que son los bienes comunes, como el mar territorial o maritorio, fondo marino, playas, glaciares, humedales, campos geotérmicos, el aire, la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas, los bosques nativos y el subsuelo, y lo demás que declare la Constitución a la ley, que es lo que tú señalas después. Que yo creo que también, yo creo que fue una de las cosas más bonitas, quizás como de la convención, en esta preocupación del principio de equidad intergeneracional. O sea, hay una preocupación de cómo nosotros entregamos la naturaleza a nuestros descendientes, hijos, hijas, nietos, nietas, si es que hay. Pero eso yo creo que fue como dentro del marco ético normativo, como enfoque y como bloque también político de activistas, creo que fue muy potente. O sea, como está implementado en el sello,
Dentro del el artículo 1, o sea, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. O sea, en el artículo más importante de cómo nosotros nos consideramos como chilenos está el referente ecológico. Entonces, frente a esto, para entrar como en lo más conflictivo, pero no en el sentido malo, sino que como que tiene que ver con los cambios. También hay otros artículos que hablan sobre las limitaciones también del marco regulatorio como la industria minera. Claro. Por ejemplo, Chile, país, bueno, extractivista, país que depende directamente del precio del cobre y de dónde se transa en la bolsa de Londres. Eh, ¿Cómo hacer? Bueno, y hacer el link de la semana antepasada con el cierre de ventanas del directorio de Codelco y fue una frase de Pacheco que me llamó mucho la atención porque creo que también obviamente tiene que elaborarse más sobre la minería verde. Entonces, pregunta como, ¿hay minería verde? Primero, y segundo, como, ¿cómo enfrentar en un país en vía de desarrollo, donde su matriz productiva es principalmente el cobre, y hacer apropiarnos también con esta visión ecológica? Claramente entra en conflicto, claramente va a haber problemas, pero ¿cómo cómo seguir siendo ecológico, cómo estar bien orientado, pero a la vez también seguir siendo productivo? Yo sé que es una pregunta para los activistas que es compleja, pero estamos en un momento también como de ensayo y muy de propuesta, como creo que también cuando uno critica viene el proceso de autocrítica, o sea, como eso, ¿cómo lo ves tú? Sí, no, yo creo que es una gran pregunta. Partiría por lo inapropiable. De hecho, creo que está muy interesante ese cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que cuando me invitan a dar charlas de Escazú a cualquier lugar, tengo una presentación tipo donde siempre parto con una imagen de la Tierra mirada del espacio. ¿Y por qué parto con esa imagen? Porque es una imagen que se tomó en la Guerra Fría, en un contexto donde había dos grandes potencias que estaban peleando en diferentes ámbitos por quién llegaba más lejos, o sea, quién tenía las mejores armas, quién tenía la posibilidad de llegar al espacio, por ejemplo, y así un sinfín de cuestiones. Y pasó eso, porque justamente un grupo llegó al espacio, ahí, pero como los caballos, ¿no es cierto? Muy concentrados en un objetivo, pero llegaron al espacio, llegaron a la luna, bajaron, y lo que cuenta el astronauta que hizo esa travesía cuando volvió después a la Tierra, es que apenas tocó la luna con sus pies, lo primero que miró no fue para abajo, sino que más bien fue para allá, fue para la Tierra. Fue justamente esa bola de cristal frágil que estaba flotando sobre el espacio y dijo, es que ese es mi hogar. O sea, da lo mismo cualquier cosa, da lo mismo la carrera que estamos haciendo, da lo mismo lo que estamos peleando, da lo mismo mi ambición personal. Lo único que importa en toda esta galaxia es ese lugar de ahí, que es el lugar que me da el oxígeno que hoy día tengo aquí en mi espalda. Eh, y esa es una cuestión muy fuerte que yo creo que hizo un quiebre en el movimiento ambiental a nivel global. O sea, después de escuchar esa historia, todo el mundo empezó a darse una vuelta, así como, oye, ¿vale la pena esta idea de competir, esta ambición constante por querer más y más y más? ¿Y por qué lo traigo a colación ahora? Porque tiene justamente que ver con la misma idea de apropiarnos. O sea, tuvimos una era, sobre todo acompañada, ¿cierto?, de un proceso de capitalismo, de neoliberalismo, donde el objetivo era ese, era apropiémonos de todo. Tanto que hasta un chileno se apropió de la luna, así como de lo que sea, lo que se vea, lo que se mueva y lo que no se mueva también, todo hay que apropiarlo, hay que ponerle dueño, hay que timbrarlo y cobremos, o sea, cobremos ojalá por cualquier cosa. Y de repente nos damos cuenta que es una cuestión inútil, o sea, que en realidad que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido, y que hay cuestiones tan indispensables, como por ejemplo el aire, como por ejemplo el agua, que son bienes que uno, nos pertenecen a todos, o sea, tanto tú como yo necesitamos el aire para poder vivir y no podemos
limitarnos a él, no podemos apropiarnos de él. Del agua también debería ser lo mismo, ambos necesitamos del agua. Son bienes que nos pertenecen a todos y por lo mismo no le deberían pertenecer a nadie. Y creo que ese cambio de paradigma es un cambio muy relevante que me parece muy bien que la convención por fin lo haya logrado hacer, que por fin esta nueva constitución pueda consagrarlo, materializarlo, concretarlo, y que creo que es el pie para poder hacer el cambio más grande, ¿no es cierto? De cómo cambiamos todo nuestro enfoque de producción y dejamos de pensar que, la, que la manera de desarrollarnos es justamente explotando, maltratando a otros seres vivos o maltratando a aquello que nos permite mantenernos con vida. Entonces, no sé, pues si tú me dices que necesitamos mucho, mucho dinero para salir a la sequía, yo te diría, bueno, no inviertas entonces en algo que va a producir más sequía. Mm. Y en este momento Chile vive una sequía muy grande, muy, muy grande, probablemente la peor de las últimas décadas, y que ya tiene una gran cantidad de comunas de nuestro país, más de 2/3 de las comunas del país están declaradas de emergencia hídrica. Y a mí, desde hace mucho tiempo, que me parece realmente una cuestión, nuevamente, sin pies ni cabeza, que sigamos explotando los glaciares. ¿Por qué? Porque los glaciares son justamente nuestras más importantes fuentes de agua, son nuestras reservas estratégicas de agua. Chile concentra el 82% de los glaciares de toda Sudamérica y de ellos depende nuestra vida, o sea, no estamos hablando de nada menor. Son lindos, sí, son hermosos también, tienen una gran cantidad de biodiversidad también, pero también son lo que nos permite vivir. Y por lo mismo, no podemos seguir sacrificando, o sea, no podemos darnos el lujo de seguir explotándolo. Y no, creo que no hay minería verde, creo que tenemos que proteger los glaciares a toda costa y todos los glaciares, tanto el permafrost como el glaciar propiamente tal, o sea, todo lo que rodea el glaciar también es una cuestión importante. Y tenemos que ver de qué manera podemos seguir desarrollándonos, de qué manera podemos seguir siendo productivos sin por eso matarnos en el camino, sin por eso sacrificar nuestra vida ni la vida de las generaciones futuras. ¿Cómo? Y yo creo que ahí volvemos de nuevo al ejemplo de aquí de lo que te contaba con el humedal. O sea, sí, Mm. uno podría decir la mejor manera de aprovechar este terreno al lado de la costa es pavimentando y poniendo estacionamiento y decimos ya, cobremos 10 lucas por cada auto y nos hacemos millonarios en el verano. Pero la verdad es que llega el invierno, primera lluvia, se te va todo el estacionamiento, se te va toda la inversión inmediatamente. Creo que pasa lo mismo con los glaciares. O sea, una forma es destruyámoslo a toda costa y hagamos gran minería a cielo abierto y dejemos saquemos toda la plata que podamos y después nos quedamos sin agua y nos morimos todos. Otra opción es decir, bueno, tal como lo decíamos con el humedal, lo mismo. Hagamos turismo sustentable. O sea, ¿por qué no ponemos en el humedal, por ejemplo, un observatorio de aves? ¿Por qué no ponemos también senderos recorridos para que la gente pueda ir a apreciar estos hermosos lugares? ¿Por qué en los glaciares no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos también turismo sustentable en los glaciares, por ejemplo? Que la gente pueda ir a conocerlos, que pueda caminar cerca de ellos, que pueda sentirse parte de ellos también, que pueda conectar con esa historia. ¿Por qué no hacemos también investigación? Hay tanto que desconocemos al respecto. ¿Por qué no traemos científicos también de diferentes lugares del mundo para que le saquen provecho a este lugar? Ya decía, mira, el 82% de los glaciares de toda Sudamérica están acá. O sea, hay un potencial muy grande de investigación, de turismo que se podría aprovechar y eso es una cuestión que nos beneficiaría tanto económicamente como también en términos de salud y en términos también de supervivencia, que en el fondo yo creo que cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de cambio climático, no hablamos de nada menor, no hablamos tan solo de lo lindo que es, de lo bello que hay detrás, sino que hablamos también de nuestra vida y cómo está en juego también en este momento. Sí, bueno, igual también ahora desde el mundo minero se ha también trabajado desde las plantas desalinizadoras, o sea, como para no, o sea, me imagino que la empresa es la segunda región, de tercera región hacia abajo es el problema más hídrico. O sea, de lo que me ha tocado leer. Hoy día, Seba, me tocó, estaba tomando exámenes en Te ingeniería. vi, te vi ahí en redes sociales tomando Sí. exámenes. Y, y bueno, son estudiantes de ingeniería de la Chile, pero que hacen un curso de ética arte, entonces, y ellos tenían que hacer un fanzine final. Y bueno, y hubo mucho enfocado al medio ambiente, enfocado también eh, por ejemplo, había muchas preguntas con respecto al desarrollo lineal frente a la economía circular, por ejemplo. Ujú. Como dificultades
En la nueva constitución también aparece, bueno, hasta en el Banco Central aparece que eh, tiene que tener preocupación por el medio ambiente. Entonces, la pregunta es, eh, hemos pasado desde una historia lineal, no solamente desde la economía, sino que también desde la filosofía, desde la historia, como que esta historia ha sido como lineal de progreso. Claro. Eh, entonces eso también ha generado que intuitivamente uno no llegue a reflexiones como a reutilizar, reciclar, eh, y que hoy día es lo que nosotros dentro de nuestra vida podemos hacer diariamente, cotidianamente. Y esto lo digo como que estamos en este cambio de paradigma. A mí me tocó leer mucho me gustaba mucho un teólogo brasileño, que era Leonardo Boff, que yo creo que también fue uno de los primeros medioambientalistas de los años 80, 90, y que tenía una visión decía como para el mundo como cristiano, eh, que la traducción bíblica del Génesis, cuando Dios les dice, bueno, acá tienes la tierra, domínala y haz con ella la... Entonces él decía que la traducción estaba mal, que en realidad la orden era como, bueno, cuida la tierra como un jardín, como un jardín del Edén. Entonces quizá o sea, hay desde el punto de vista religioso, cultural, pueblo originario, hay una visión como con respecto a la naturaleza, también más cosmológica. Si el problema es, o sea, y ese no es el problema, creo, el problema es la economía, o sea, eh, cuesta mucho innovar o tratar de convencer a las élites políticas, económicas, que detentan de cierta manera el poder y que tienen mayor responsabilidad en efectos de gas invernadero eh, o con respecto a la huella de carbono, que puedan tomar conciencia con respecto a lo que están haciendo y las decisiones que tienen en sus manos. O sea, y yo creo que esta convención, este proceso, es primera vez que puede hacer una propuesta como a esos grupos. Pero yo creo que ellos lo sienten como se nos acabó la fiesta, quieren terminar con el país, quieren terminar con la economía, quieren terminar con el trabajo, entonces, que claramente es el discurso para poder como defenderse. ¿Hacia dónde tiene que caminar? Entonces, como o sea, yo sé, nosotros igual somos chicos, por así decirlo, pero dentro de nuestras vivencias y experiencias, ¿hacia dónde tenemos que caminar? A estas empresas B, quizá, o a empresas como sustentables, o tú ves si en ese grupo hay como porosidad para hacer cambios. Sí, yo creo que, a ver, me pasa que ese que estoy estudiando periodismo, todos dicen que un periodista es un mar de conocimiento con un metro de profundidad. Entonces, efectivamente, también tenemos ramos de formación general, o sea, de otras disciplinas. Y este semestre me tocó, de hecho, un ramo de economía, donde aprendimos un poco de economía, ¿no es cierto? Algunos conceptos y también de lógicas de cómo funciona también el mercado, ¿no es cierto? Cómo operan también las finanzas en general. Y, y creo que no hay nada más alejado de pensar que justamente por proteger el medio ambiente la economía se nos va. Así como, no, se nos va, se nos desaparece la economía. Para nada, o sea, la economía, por ejemplo, una de las cuestiones importantes que tiene presente es que se requieren tres cosas para funcionar. Factor tierra, factor trabajo y factor capital. Son tres cuestiones elementales que sí o sí tienen que estar. Y hasta ahora, para todos nuestros amigos economistas, estamos destruyendo el factor tierra. O sea, estamos efectivamente destruyendo cualquier posibilidad de desarrollarnos en términos económicos. Y efectivamente, por eso como lo que te decía de la minería y los glaciares, por ejemplo. O sea, si seguimos destruyendo los glaciares, nos vamos a quedar sin agua. Y esa agua también, o sea, esa sequía va a afectar tanto a la humanidad en su conjunto, o sea, tanto a nosotros que tenemos que tomar agua para poder vivir, como también para la agricultura, por ejemplo, quizá quedar también sin agua. Si uno va yo soy de la quinta región, nacido y criado ahí toda mi vida, y me pasa que cuando voy a San Felipe, por ejemplo, cuando voy al Valle de la Concagua en general, a recorrer cualquier comuna, localidad allá, que hay
alianza media extraña que se da a veces entre la agricultura y los ambientalistas, y a veces entre la minería y los ambientalistas. ¿Por qué? No que se dé la alianza, pero que se da que se cruzan en la misma demanda. ¿Por qué? Porque la agricultura con la minería se odian, porque ambos requieren los mismos recursos. Entonces, la agricultura dice, no queremos minería, porque van a acabar con el agua. Y la minería dice, no queremos agricultura, porque el agua es nuestra. Entonces, se pelea en el fondo el recurso, pero ninguno de los dos para y dice, y ahí es donde aparece el ambientalismo, y dice, oye, loco, no, es como la cuestión no es explotarlo completamente, o sea, tenemos que buscar un equilibrio, que creo que esa es la palabra clave, que me parece muy bien que esté dentro de la propuesta constitucional, ¿no es cierto? Que se hable de un equilibrio ecosistémico, o sea, tenemos que lograr un punto de encuentro, un punto intermedio, donde efectivamente podamos ocupar recursos o bienes comunes para poder subsistir, desarrollarnos, pero también que nos permitan mantenerlo para las futuras generaciones, o sea, que nos quede, tanto a mí, mis hijos y todos quienes vengan después. Creo que ese es el objetivo en el fondo, hacia donde tenemos que caminar y entender que en el fondo, de no hacerlo de esa manera, la economía también se vuelve insostenible. De hecho, la palabra sostenibilidad viene justamente de eso, porque la manera en la que nos estamos desarrollando hoy día es completamente insostenible en el tiempo. O sea, dentro de poquito se va a acabar tanto el medio ambiente como nuestra vida y la economía también entre medio. Entonces, la única manera de que esto sea sostenible es basándose en un desarrollo sostenible que contemple tanto la arista económica como la arista ambiental y también una arista no menos importante, la arista social, que también es súper importante. O sea, también sin sociedad la economía tampoco funciona. Entonces creo que es importante también ese cambio de enfoque, ¿no es cierto? De dejar de ver las cosas separadas, aisladas, medio ambiente acá, sociedad por allá, economía por acá, y esta política, ¿no es cierto?, de trincheras donde están los que defienden la economía por acá, los que defienden la sociedad por acá, los que defienden el medio ambiente por acá, cuando no, lo que hay que hacer es integrar el conjunto y pensar en cómo vamos a combinar medio ambiente, economía y sociedad para impulsar un desarrollo que sea sostenible en el tiempo y que también sea sustentable. Se va, ya como para ir finalizando. eh, bueno, yo también soy partícipe y apoyo también como el tema mucho del equilibrio que señalas tú y también del gradualismo, o sea, como también no es que se aprueba la constitución y se acaba Codelco y se acaban las mineras, como no, hay un proceso gradual de terminar con el extractivismo, primero a corto plazo y también como a largo plazo, como el plan también energético 2030, 2050, o sea, como todo es un proceso, sobre todo porque hay gente que claramente está haciendo campaña, bueno, las fake news y señalan que estamos nosotros como orcos marxistas, comunistas, medioambientalistas, gobernados por la ONU, que queremos hacer los cambios de un día para otro. Entonces, como para señalar en ese gradualismo también. Y también con ese ímpetu y también con esa propuesta que también ustedes han hecho durante todos estos años, luchando por un medio ambiente, justicia ambiental, defensa de los derechos humanos también de los dirigentes medioambientales. Entonces, como para ir cerrando, eh, yo considero que quienes rechacen esta nueva constitución impedirán también un fortalecimiento jurídico-ambiental del país. Yo creo que nunca habíamos estado tan cerca en muchas áreas como para poder hacer una sociedad más avanzada, más fraterna, más humana, frente a la decisión. Yo no sé si es caso, o sea, si tu colectivo ha tomado alguna decisión con respecto a la prueba o el rechazo, si es que puedes decir algo, como qué puedes decir también a la gente que nos escucha. Yo les voy a decir solamente dos palabras. Se vienen, no, tres. Se vienen cositas. Así. Mira, mañana tenemos reunión con el equipo de Escazú en general para conversar también dentro de estas cositas el tema del plebiscito. Creo que, tal como decía antes, la nueva constitución garantiza prácticamente todo lo que establece el acuerdo de Escazú, por lo que tenemos una muy, muy gran sintonía respecto del proceso, que compartimos plenamente el apartado de Escazú que está incorporado dentro de la propuesta constitucional.
y ya el pronunciamiento oficial vendrá ahí en momento oportuno por los canales oficiales. Y solamente puedo anticipar que se vienen cositas ahí para que Me- estén todos atentas y atentos. Ojalá que no sean tan crípticos como presidente Lagos, pero los animo a que puedan tomar una decisión bacán. Lo Y último, la tomaremos, la tomaremos. y que le he hecho también la pregunta a todos nuestros entrevistados con que tenemos esta conversación, ¿qué fake news es la que te molesta más? ¿Te ha molestado Oh, más? estaba buena esa del helado, sabéis que estaba muy buena la de que no se va a poder comprar helado porque el agua ya es un bien inapropiable, pues entonces nadie puede comprar un helado que está hecho de agua. Entonces, esa Ah, yo creo que es una fake news de las que más, no sé, como no sé si no, me voy a llegar como escuchándola, o la que tampoco se puede comprar hielo, porque también como el agua es inapropiable ya no, se acabó no la puede. piscola, dijo la derecha. Se acabó la piscola, claro, no. Yo, ¿cómo inventan tanta tontera? Si está bien, o sea, yo creo que, y como defensor de la democracia en su amplio sentido, que es válido que cada uno tenga una postura, que la defienda con argumentos, que tenga ahí una cantidad de cuestiones para defenderse, pero que sean reales, pues, o sea, no hay para qué inventar ahí cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen ningún sentido, y sabemos que gane o pierda la propuesta constitucional, vamos a poder seguir comiendo helado, vamos a poder seguir tomando piscola con hielo, así que por favor, que esas fake news las dejemos atrás este proceso que además ha estado marcado por las fake news. O sea, veía hoy día unos gráficos que mostraban la cantidad de fake news que han estado rondando este último tiempo y son cada vez más grandes y también como futuro colega del periodismo les pido también compasión con nuestros amigos que ya están saturados de tantas fake news que les llega, ya se las acaba en las manos para verificar tanta mala noticia. Bueno, Cevita, muchas gracias por acompañarnos. Señalar también que en la propuesta de la nueva constitución, naturaleza y medio ambiente, entre el artículo 127 y 150, son 23 articulitos que se separan: naturaleza, medio ambiente, bienes comunes naturales, estatuto de agua, estatuto mineral y defensoría de la naturaleza. Son muchos artículos. Como invito también a que podamos leer, reflexionar sobre eso, y que bueno, esto va a quedar colgado en el Facebook y probablemente en el YouTube para que también puedan sacar cosas de lo que dijiste tú, de lo que conversamos. Y nuevamente agradecerte, amigo de la casa, como siempre. Y bueno, ánimo también me imagino que está con cierre de semestre y con todo lo que es eh, Oye, aprovecho de transparentar que ya cerró el semestre, pasé todos los ramos, así que ya podemos celebrar ahí con alegría, incluyendo economía también, para ya que estamos hablando de economía. ¿Sí? no, tú estás en otro nivel. Ojalá cuando sea grande quiero ser como tú, Seba. Al revés. Oye, también te agradezco mucho por la invitación para estar en este espacio, por la grata conversación como siempre. Yo no podía esperar menos de este encuentro, así que nada, pues, un placer, un gusto y ojalá que también quienes no hayan visto se hayan quedado también con una noción también más clara de cómo se establece el medio ambiente aquí en la nueva constitución y tengan también más razones para votar hacia aquella tendencia que tanto nos importa, que todavía no puedo mencionar. Vale, Cevita. Bueno, y se nos viene también acá, progreso a la Constitución, tenemos derechos humanos, cultura, seguridad pública y migración son los temas que nos quedan también para de aquí hasta la semana antes del plebiscito. Y bueno, nosotros estamos ultra camiseteados, aprobamos sin vacilaciones, sin adjetivos, sin nada. Yo creo que es un momento de redistribución del poder que no habíamos tenido nunca antes en la historia y no podemos creer que personas que nos dicen, no, si después vamos a reformar, no, yo creo que tenemos que hacerlo ahora y animar a la gente, a las personas, y por eso estamos haciendo estos programas para poder despejar también las dudas y sospechas eh, que las fake news y a veces los medios nos entregan. Así que muchas gracias, Evita, gracias a toda la gente también que nos ha saludado, hubiese dado preguntas, pero fueron muchos saludos para ti también, así que eso. Y muchas gracias también a todos los saludos que llegaron por ahí por esta gran conversación. Un Gracias, honor, un Evita. gusto, Que como estés muy siempre. bien, Que estén nos súper. vemos.